Bueno, van a ser... no van a ser las 12 todavía, son las 11:19 de la noche. Me acabo de comer un tremendo pedazo de torta de chocolate. No tuve que haber hecho eso. Pero bueno, esta es básicamente una forma más ampliada de las gráficas que anteriores que subí. No es la versión completa porque es un texto que probablemente quiera escribir más adelante, así que son solamente una presentación tratando de ampliar un poco más eh, lo mencionado en esa gráfica. Bueno, la definición. em, Voy a leer mis notas porque me pierdo mucho. De hecho, anoté que tengo que leer mis notas porque si no voy a estar completamente perdido. Eh, bueno, que esta definición de interés especial llegué igual a través de observar al menos los intereses de distintas personas con autismo. Em, no, personas con autismo, lo siento, aún no me acostumbro mucho como a cambiar mi lenguaje en ciertos sentidos de personas autistas. Em, y observando también como mis propios intereses, como con la manera en la cual los intereses de ellos se originaron, puedo llegar más o menos a la conclusión de que el interés especial siempre es una experiencia estética de un objeto particular, la cual dinamiza la atención y la actualización en torno a ese objeto. Esta es la primera parte de lo que vamos a ver y es más o menos un poco lo que se explicó dentro de las gráficas o de las imágenes que subí anteriormente. La segunda parte lo voy a hacer en una segunda gráfica con unos segundos videos porque va a requerir el análisis de otro texto. Pero la segunda parte es este proceso, el mencionado anteriormente, busca un retorno o profundización de esa experiencia estética primera. Déjenme ver mis notas. Bueno, la idea de plantear una definición es básicamente el incentivar más a la reflexión. Ya lo mencioné como en el video introductorio, que al menos a mí siempre me gusta estar articulando definiciones y eso. Eh, bueno, básicamente esto estaría implicando dos cosas, el entender a los intereses especiales como una experiencia estética. Y la primera de ellas es que es un sentir en torno a un objeto, pero no es un objeto propiamente tal. Eh, Esto a su vez detona el carácter netamente subjetivo de lo que vendría a ser un interés especial y también un carácter subjetivo de cómo es que nosotros podemos ir conociendo ciertas partes de nosotros como individuos autistas y cómo es que también sirven como una carta de navegación para eso mismo, ir reconociéndonos e ir conociéndonos a nosotros mismos. En el fondo es esa relación de que mientras más conocemos nuestro objeto de interés, eso nos ayuda a guiarnos de cierta manera o a ir midiendo nuestras reacciones o la manera en la cual podemos profundizar en algo. Mm. Ah, también que, bueno, está siempre la discusión acerca de cómo es que los especialistas denominan esto como interés restringido y el darle esa connotación negativa al mismo tiempo es una connotación negativa de toda nuestra manera de autoexploración, de autoconocimiento. Quizás porque a la vista externa no podamos centrarnos en mayores periodos de tiempo por algo externo a ese objeto como tal. Y de nuevo, el ir discutiendo estas cosas es un campo de... o implica un tipo de conflicto constante, incluso en las teorías que otorgan explicación a estos fenómenos. Por ejemplo, está la... A ver, estas dos teorías. La de la falta de coherencia central, que menciona que realmente las personas autistas no podemos obtener un panorama general de las cosas, sino que siempre nos perdemos los detalles. Y esos detalles vendrían a ser nuestros intereses especiales como tal. Esa es una visión sumamente discutida por otras teorías como
podría ser la teoría de sistematización, no, empatía sistematización, que busca explicar que sí es posible tener una visión de totalidad, pero esa visión de totalidad tiene que ser sistémica con las partes constituyentes del sistema. Por eso es que le dedicamos tanto tiempo a la exploración del detalle de las cosas y por lo mismo a la exploración del detalle de nuestros intereses especiales. Bueno, y acá yo puse un poco como dos imágenes de mis intereses especiales cuando niño y como para hacer una reafirmación de este punto de cómo es que este sentir en torno a un objeto nos ayuda de cierta manera a autoexplorar quiénes somos. Eh, Diría principalmente que se debe a que la primera vez que vi esta escena de esta película con el dilofosaurio fue una primer acercamiento a la sensación de asombro, o quizá uno de los primeros acercamientos a la sensación de asombro. Al menos personalmente, y no puedo hablar como por toda la gente con autismo. Eh, Persona autista, perdón. Em, ¿Qué estaba diciendo? Ah, la exploración del asombro. Que si bien quizás para una persona neurotípica es mucho más fácil el sentir asombro como por ciertas cosas, yo siento que sí en el autismo tiene que ser muy intenso o se tiene que dar de manera muy llamativa por lo menos. Eh, lo mismo con las imágenes de los seres marinos de abajo, los monstruos marinos. A mí siempre me han encantado las criaturas del mar, reptiloides gigantes, inmensas. Y sé básicamente porque igual me dan como un sentido de espacialidad que yo creo no tener muy desarrollado. Entonces, al dimensionar cosas grandes, yo lo llamo como una megalofilia, como un amor o un gusto como por las cosas grandes. También me dan un sentido de perspectiva de dónde me encuentro y de la espacialidad de las cosas. Bueno, esa sería la primera implicancia. Y la segunda implicancia es que el que sea una experiencia estética como tal, la vivencia de un interés especial, levanta nuevamente un frente en torno a la discusión del relativismo nociológico. El relativismo nociológico vendría a ser una manera en la cual podríamos decir que existen siempre distintas perspectivas de entender el mundo. La nociología vendría a ser algo así como la teoría del conocimiento, cómo es que conocemos. Y nada, desde distintas frentes se plantea el relativismo nociológico y creo al menos yo que la neurodiversidad es uno nuevo que plantea estas cosas. A ver, voy a bajar el micrófono porque no sé si se me estará escuchando. Tengo que estar como hablando para allá. Y bueno, eso, pero para adentrarnos más en esto tenemos que también ver qué es una experiencia estética y qué es la estética propiamente tal. Bueno, existen dos acepciones de estética o de manera muy general realmente. En donde la primera es la que ocupaban los griegos, la aestesis, que viene a significar casi de manera literal como la experiencia sensible que tenemos sobre el mundo, la sensibilidad a través de los cinco sentidos. Y por otro lado está la concepción moderna de estética que fue acuñada por Alexander Baumgarten. Fue un filósofo con harta influencia del racionalismo y no sé si perteneció a la filosofía clásica alemana o fue un pelín anterior, porque sí tuvo influencia de Christian Wolff y él mismo influenció mucho las lecciones o la visión de arte de Kant. Bueno, y él acuña la estética como una disciplina propiamente tal y da cuatro definiciones. La estética como una teoría de las artes liberales, como una gnoseología inferior, esto directamente relacionado con lo que estábamos mencionando anteriormente, como el arte de pensar bellamente y como un arte análogo a la razón. Como dije, este sigue siendo un resumen, estas cuatro acepciones las pienso a lo mejor explicar en algo que ya escriba, pero para este video y para el próximo me interesan principalmente dos, que es la estética como una nociología inferior, que vendría a ser el tema de este, y como el arte de pensar, del pensar bellamente, que sería el tema del próximo. Como nociología inferior, quiero ligarlo directamente con el sentido de aestesis de los griegos, que es de donde viene la palabra estética, como conocimiento sensible.
y en un texto en particular. Este texto en particular es el Teteto de Platón. Es uno de sus diálogos críticos. Hay distintos periodos de Platón y el periodo crítico vendría a ser, algunos autores lo califican así como el periodo que viene después de los diálogos de madurez, que vendrían a ser Fedón, el banquete, Fedro y la República. Y Teteto es como uno de estos diálogos posteriores donde no se hace mención a la teoría de las ideas. Detalles que a lo mejor no vale mucho la pena ahondar acá. Eh, en este diálogo, como en todos, aparece Sócrates con sus interlocutores, que en este caso vendría a ser Teteto y Teodoro. Pero la parte en la cual me quiero centrar para explicar esto, que va de los fragmentos 151D al 164D, solamente toma como interlocutor a Teteto. No voy a meterme tampoco a aclarar como quiénes son estos personajes, porque realmente para el contenido, que es más que nada una visión superficial y no es como entrar en detalles que vendría a ser como propiamente de interés filológico o filosófico, solamente voy a entrar como de manera superficial. El el diálogo como tal trata sobre el conocimiento y la naturaleza de qué es el conocimiento, del conocimiento certero. Entonces, Platón le pone como desafío a Teteto de cierta manera Sócrates. Sócrates le pone de desafío a Teteto de cierta manera el que dé una definición o que él pueda crear una definición de qué es el conocimiento. Y Teteto responde esto y es su primera definición de lo que el conocimiento es. Yo, de hecho, creo que el que sabe algo percibe esto que sabe. En este momento no me parece que el saber sea otra cosa que la percepción. Acá el traductor de esta versión, que es la versión de Gredos, que se encuentra en el tomo 5 de las obras clásicas, de los diálogos platónicos, traduce como percepción a estesis, este conocimiento sensible. Y Sócrates a esto en su postura quizás no de objeción inmediata le dice, esto se parece mucho a dos cosas. Se parece mucho en una primera instancia a la doctrina de los Heraclitios, de los seguidores de Heráclito, que decían que todo era devenir, y que en este devenir, en esta acción de unas cosas sobre otras, se iban generando pares gemelos. Y uno de estos pares gemelos era el hecho de percibir algo. Está lloviendo y se largó muy fuerte. Bueno, acotación. Em, bueno, todo es devenir, todo es cambio, y en este cambio de cosas contrapuestas sobre otras se generan pares gemelos. Y uno de esos pares gemelos son lo percibido y la percepción. Entonces, por lo tanto, nunca nada tendría un verdadero ser como tal, porque todo estaría en devenir y lo que nosotros percibimos siempre está llegando a ser a través de estas dos cosas, de nuestra facultad de percibir como de las cosas externas que se encuentran ambos en movimiento. Y por esta misma razón, porque siempre se llega a hacer algo y siempre se llega a ser para alguien o a ser percibido por alguien, es que Sócrates termina diciendo, eso que Teteto te estás diciendo, aparte de parecerse mucho a lo que dice Heráclito, se parece mucho a lo que dice Protágoras. También filósofo anterior, contemporáneo, no se lo considera filósofo sino que sofista, pero bueno, eso es otro tema. Que Protágoras o se le atribuye la frase conocida de el hombre es la medida de todas las cosas. En el fondo, cada sujeto vendría a ser la medida de todas las cosas. El antroposmetrón. Ya esto y así se abriría, por así decirlo, el debate del relativismo nociológico. En el fondo, si nosotros asumimos que la forma de conocer o que el conocer como tal es solamente aéstesis, es solamente percepción, es solamente esta sensibilidad de las cosas que vemos, podríamos decir simplemente primero que nada tiene un ser real porque todo se encuentra en movimiento, y en segunda medida que las cosas vienen a ser para nosotros y son como las vemos, y eso diría que cada persona tiene una manera distinta de poder conocer. Claro que Sócrates más adelante presenta ciertas objeciones, y esta es casi la objeción clásica que se le puede hacer a los relativismos en general, a los escepticismos también y a cierta forma de empirismos radicales, que es que primero, si todas las cosas son devenir y no existe nada fijo,
Incluso esto que está diciendo Teteto o esta frase de Protágoras no tendría asidero, no podría ser afirmada como verdadera. Que ya como tirándolo más como para filosofía contemporánea, sí suena un poco más familiar cuando Nietzsche dice, por ejemplo, no hay hechos, solo interpretaciones. Eh, Uno fácilmente podría replicar como, bueno, puede que no hayan hechos ni interpretaciones, pero es un hecho que estás afirmando aquello y ya puede ser el suelo de cierta verdad sobre la cual se puede erigir eh, diferentes interpretaciones válidas del mundo. O se puede partir desde esa verdad al menos. Ah, la siguiente objeción, que esto ya son más que nada ejemplos, es el argumento de las lenguas extranjeras, que si la percepción como tal es conocimiento, y acá los griegos entendían percepción más bien como algo ligado netamente a los sentidos, después la modernidad con doctrinas como la de la apercepción o incluso después con el desarrollo de las ciencias más de manera mucho más contemporánea podemos darnos cuenta que tenemos conciencia o percibimos también nuestras ideas y esto es un punto muy importante que después quiero tocar porque esto es muy fuerte en la neurodiversidad y específicamente en el autismo. Bueno, pero argumento de las lenguas extranjeras. Eh, Sócrates dice, bueno, si es que la percepción es conocimiento como tal y es la única forma de conocimiento, entonces ¿por qué a pesar de percibir una lengua extranjera al leerla no la podemos conocer? Eh, Esto también era discutible. Ah, sí. Uno acá también podría decirle a Sócrates, bueno, puedo no saber lo que dice, pero ya la misma percepción me indica. Bueno, eso ya sería un juicio, pero bueno, no me voy a entrar en estos detalles, la verdad, voy a seguir porque si no me enredo mucho y voy a hacer esta cosa menos entendible de lo que ya es. Y después está el argumento del recuerdo, que este también es muy importante para ligarlo por cómo o la intensidad con la cual los autistas percibimos el mundo. El argumento del recuerdo dice, ok, si solamente podemos percibir con los cinco sentidos, con la sensibilidad, con la experiencia estética, eh, ¿por qué cuando cerramos los ojos y tenemos un recuerdo, aquello sigue ahí? Yo creo que esto no se encuentra fuera de una experiencia estética, pero esa es la opinión personal de no, los griegos no lo veían así. Para ellos la experiencia sensible, estética, la aesthesis, venía exclusivamente de estos cinco sentidos activos: la vista, el tacto, el olfato, el gusto. ¿Se me olvida alguno más? O ya dije cinco, no sé. Em, pero eso. Bueno, acá unas reflexiones. Que la experiencia estética en el autismo no solo requiere de la presencia de un objeto, sino que se intensifica sensorialmente al pensarlo, profundizarlo y desearlo. Ok, esto es algo que también se puede dar en todos los neurotipos, pero como dije en un comienzo, en la primera consecuencia de que esto fuese una experiencia estética, el interés especial es una forma en la cual nosotros nos relacionamos con nosotros mismos más que con el exterior. Es una manera en la cual nosotros vamos adquiriendo conocimiento sobre cómo es que nosotros interactuamos con el mundo al tener conocimiento del mundo. Em, por lo mismo, el recordar algo, el tener este sentir interno, esta experiencia estética interna, sobre el objeto lo vuelve mucho más intenso, incluso mucho más intenso y mucho más deseable que para una persona neurotípica o de algún otro neurotipo. Esta intensificación es lo que nos hace sentir ideas y producir streaming. De nuevo, a mí me pasa mucho que la mayor parte del tiempo en la cual hago streaming, más que para regularme, autorregularme en momentos de estrés, es para autorregularme cuando estoy teniendo una idea muy fuerte o logré entender algo que me había costado mucho entender, como que eso es algo que se siente muy corporal y no solamente como un darse cuenta. Yo siempre lo he descrito como el zumbar de muchas abejas en mi cabeza que va bajando por todo mi cuerpo hasta ciertos tipos de músculos. Como le digo, es algo muy físico
y a la vez siento que es una experiencia sensible porque no es una sensibilidad interna, a lo mejor no es externa, pero es corporal. Em, ¿Qué estaba diciendo? Ah, que presenta esta intensidad solamente o puede llegar a presentar esta intensidad particularmente en quien estamos dentro del espectro. Bueno, el siguiente. El relativismo nociológico no implica un relativismo en cuanto a la realidad, sino a la ruta de acceso a dicha realidad. Em, bueno, básicamente lo que planteaba Platón acá en el Teteto es que en el fondo existe este relativismo nociológico no porque dentro de nosotros, como ontológicamente, como seres, seamos todos diferentes, sino que la realidad es la que incesantemente va cambiando y eso hace que en el fondo no simplemente nuestra percepción de la realidad sea relativa, sino que la realidad misma es relativa. Al menos desde la postura inicial. Después el diálogo sigue, se plantean otras cosas, Teteto sigue planteando otras definiciones de conocimiento, pero de nuevo, solamente centrado en estos fragmentos que estoy tocando. Eh, y claro, de nuevo, el relativismo es muy fácil de desmontar y por eso mismo el relativismo nociológico como tal, si es que se puede sustentar, tiene que plantear de que no existen distintas maneras de realidades, sino distintas maneras de interpretar esa realidad y que esas distintas maneras de interpretar la realidad siguen siendo igualmente válidas y sigue siendo igualmente verdadero que para muchos a lo mejor la sensorialidad resulta mucho más dolorosa que para otros. Y eso, y son con esas verdades con las cuales se tiene que ir articulando medidas y soluciones de coexistencia. Bueno, y lo final, en el autismo la experiencia estética se convierte en un interés especial por una cuestión de intensidad. Y bueno, esto ya es de la próxima presentación. El interés especial se convierte en conocimiento por medio del deseo o, por decirlo de otra manera, por medio del amor. En las neurodiversidades y particularmente en el autismo podemos decir que la estética no es una forma de conocimiento inferior. Bueno, muy ligado al punto anterior de que el relativismo nociológico no implica relativismo de la realidad como tal, eh, por los mecanismos de cómo es que funciona el cerebro autista, por el tema de la gratificación, por el tema de cómo es que nuestro núcleo accumbens y toda como la ruta dopaminérgica está constituida. Podemos llegar a decir incluso, y bueno, y esta mezcla entre explicaciones filosóficas y explicaciones como neurológicas, siento que tienen cabida en esto que estamos haciendo, que es antropología filosófica, que es cómo es que la filosofía en el fondo puede ordenar o puede dar explicación o puede articular los conocimientos que se producen en torno al ser humano y bueno, y la neurología propiamente tal, es un conocimiento que se tiene de otras especies también, sí, pero también involucra al ser humano. Por eso, antropología filosófica. Eh, ya, ya. Eso hablaré en otro momento, no me voy a poner a hablar de eso ahora. Eh, claro, los que plantean los clásicos y un poco lo que se sigue planteando hoy en día es que existen distintas escalas del conocer y esas escalas del conocer suelen ser invariables. Acá, después de esta argumentación que Teteto da, se plantean otras cosas. Ok, la experiencia sensible no es el conocimiento como tal, pero es una parte de aquella. La parte inferior, como decía Van Garten, la nociología inferior. Y después esto se permea en Aristóteles, quizás no de manera tan clara, y eso es lo que quiero tocar igual el próximo video, de cómo existe una escala del conocer que parte por el amor a las sensaciones, ligado con esto, después por la memoria, hasta llegar a la ciencia. Eh, bueno, esto no necesariamente se da así en las personas con autismo. El amor que genera, por así decirlo, el amor en sentido erótico de deseo, como ese eros que se genera por las sensaciones en el autismo llega a ser tan intenso que desborda todo ese otro proceso que probablemente sucede dentro de otros neurotipos. Y por eso es que
posiblemente se puede acceder de otra manera a verdades y a la realidad, simplemente a través de la intensidad y el grado en cómo podemos sentir estas cosas. Ya como estaba mencionando, o sea, el hecho de que un conocimiento sobre un objeto específico se dé a partir de una intensidad sensorial tan fuerte que llega a inundar todo el cuerpo, yo siento que es algo muy particular y que permite, por así decirlo, saltar, ir y volver en mucho sentido en esta escala nociológica que siempre se ha tratado de plantear como de saberes de distintos grados. Por eso, como conclusión final, y teniendo en cuenta también de que como los intereses especiales nos ayudan a reconocernos de distintas maneras, a conocernos a nosotros mismos de distintas formas, también los intereses especiales son en gran medida la primera forma en la cual nosotros podemos llegar a conocer lo que es el amor, y por lo tanto la experiencia sensible en torno al mundo en general y a estos objetos no podrían ser al menos considerados como nociología inferior en el caso de las personas autistas. Ya después no hablo por otros tipos de neurotipos, pero al menos eso es lo que podría llegar a decir. Y no sé si habré anotado algo más. No, creo que no. Bueno, eso de momento. Adiós.